1, 2, 3, 4. Benvenute e benvenuti a tutti quanti. Siamo di nuovo qua nel mese di agosto per un altro capitolo fantástico di Quiero aprender italiano. Si tú también quieres aprender italiano, pues sigue este podcast en cualquier plataforma de podcast que tú puedas encontrar. Está en todas partes. No puedes equivocarte. Puedes buscar Can Italianini, que es la productora que yo he creado con el nombre de todos mis podcasts, y Quiero aprender italiano, que es el nombre del podcast donde estás ahora. Hoy tenemos una invitada de excepción, porque esta no es italiana, esta invitada, pero casi. Bueno, de hecho creo que tiene ya nacionalidad. Y nos explicará unos cuantos consejitos, unas cuantas dificultades que ha tenido ella en aprender esta lengua y en vivir en Italia, porque hace ya unos cuantos años que vive en Italia, más precisamente en Sicilia. Y no sé si todos y todas lo sabéis, pero en Sicilia no solo se habla el italiano, por supuesto, sino que se habla, y sobre todo, el siciliano o il messinese in questo caso, nel caso di Sara. Muy bienvenida, Sara. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en pleno calor. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora? Ahora en Valladolid, por eso digo que hace un calor, estamos con una ola de calor a 40 grados y no sé dónde hace más calor, si en Sicilia, donde vivo normalmente, o aquí, porque allí es húmedo, pero aquí es seco, entonces ahí estamos. Pero me parece que en Messina hay la playa, cosa que en Valladolid complicado. Exacto, aquí piscina. Bueno, pero no está mal. Nosotros anoche tuvimos suerte que llegó un chaparrón y hoy estamos medianamente bien, pero ya está volviendo el chafugó, como se dice aquí en Sí, Cataluña. el bochorno. Exactamente, el O bochorno. la AFA, ¿no? En italiano, es la AFA. El AFA. El AFA. Dime una cosa. Vamos a tener trilingüe. Sí, aquí vamos a hacer un poco un purpurri de todo. Dimmi una cosa, come ha fatto una pucelana acabar en Italia, en Sicilia? Pues fácilmente, una palabra, Erasmus. Hace ya unos cuantos añitos. La palabra mágica. Sí, lo que une de verdad Europa. ¿Cuántos años de esto? 20 años ya. No, efectivamente, ¿eh? 20 años. Hostia, pues ahora que me lo dices, yo hice mi Erasmus en 2002. Ujú. O sea que por ahí va la cosa. Sí. Yo estaba en la Ridente Lleida, Ah, que en Italia seguro que nadie sabe dónde está. claro. Pero sí, ya tienes que decir siempre, explicar, ¿no? Está cerca de Sí. Barcelona. No, la gente cuando... De hecho, te digo una cosa, yo tampoco sabía dónde estaba. Cuando vi bolsa de estudio, la bolsa de Sí, estudio, la beca. yo me voy a Cataluña y en la beca. ¿Qué había? Había Barcelona y había Lleida. Obviamente, Lleida había quedado porque la gente no quería ir en medio de la nada y se equivocan. Claro. Te lo digo, se equivocan porque aparte de que el Erasmus es una experiencia de vida que yo creo que cualquier Tienen que estudiante, hacerlo. estudie lo que estudie, tiene que hacerlo. Y yo no encontré el amor, la verdad, pero luego volví por otras cosas, porque mi amor por las lenguas romances son muy grandes, Sí. y además estudiando catalán, ¿qué crees que te diga? He vuelto Lógico. aquí buscando la suerte y la vida, y la verdad que de cierto modo la he encontrado, ¿eh? Sí. Pero vamos. ¿Pero tú qué has Yo estudiado? no, a mí me daban las opciones de ir a Padova, L'Aquila, por el norte, y yo dije, no, para irme al norte me quedo aquí, que es bastante parecido a Castilla, Sí, ¿no? sí. Yo quiero algo completamente diferente, y entonces me hablaron muy bien de Sicilia, precisamente, bueno, estoy en Messina,
y algo completamente diferente, la caza del pez espada y se come muy bien, buen clima, palmeras, Sí, dije, sí, venga, sí, vamos sí. para allá, a aprender italiano. No, no, Sicilia. De hecho, como te decía, yo he viajado en todo el mundo y todavía no he ido a Sicilia. Tengo muchos amigos ahí y le tengo pendiente cuando podamos viajar tranquilamente y no haya problemas. Me imagino que el siguiente viaje seguramente será para Muy Sicilia. bien. Porque la verdad que es una tierra maravillosa, ya solo de lo que me han contado. Imagínate si hubiese Sí, estado. sí, sí. Pero vamos. Y me imagino que habrás disfrutado como pocos ahí viajando, el Mucho. Erasmus y Y es todo. que, bueno, ya te iré contando ahora, pero todo mi recorrido personal está muy unido. Ya soy mitad siciliana, ¿no? Porque a partir del Erasmus, pues luego he estado estos 20 años ligada y aún más ahora que vivo allí. Así que sí, enamorada de esa tierra y de los italianos, sicilianos. Quindi sei diventata Sí, già sí. una buddace. Sí, 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 una psícola, una muchacha. Che questo è No, come... no te puedo hablar en dialecto, pero lo entiendo todo, ¿eh? Sí, o sea, no te atreves de vez en cuando a hablar algo en los mercados. Tienes que saber siciliano porque me imagino que ahí italiano se habla poco, ¿eh? Pero yo tengo un Por querido... supuesto, pero no solo en el mercado, te No, das cuenta no. que en cualquier tienda o en la universidad para hablar entre Sí, colegas sí, hablan sí. todos como para ser más entre colegueo, ¿no? Y así hablar una parte se habla en La dialecto. lengua social, sí, 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 Mm. sí. De hecho, yo te diré, yo de Erasmus no solo aprendí catalán y español, aprendí napolitano, porque yo Ah, vivía con dos napolitanos más otras tres chicas que vinieron después, y claro, cuando se juntaban ellos no hablaban italiano. Y yo al final acabé aprendiendo napolitano también, que es fantástico. O sea, es lo bonito de hacer esta experiencia, yo creo. sí. Pero bueno, tú ya. Creo que lo que tienes que hacer es lanzarte y empezar ahí con el círculo a tope. No, además me hace mucha gracia. Yo, a ver, enseño español para extranjeros, ¿no? Entonces yo enseño allí a todos los italianos, pero muchas veces en la clase es frecuente que me dicen, anda, si esto es igual que el siciliano, Claro, anda, si esto es como el dialecto mesinese, claro. anda, pues esto en italiano no se puede decir, pero nosotros en mesinés sí que lo podemos decir. Tenemos esto, claro, claro. Y el vocabulario, mucho, ¿no? De toda la dominación española o de la corona de Aragón, pues muchísimo. Claro, unos 200 años de conquista han dejado huella. De hecho, Sí, en sí. mi caso el catalán también, que es muy parecido al emiliano, que es el que hablo yo, tiene muchísimas Ujú. palabras. Yo cuando estudié gramática histórica catalana, había palabras que hoy día son las mismas en mi dialecto regional, que es impresionante. Son cosas que estamos tan lejos y tan cerca en estas cosas de las lenguas, que a mí es también la cosa que me Exacto. fascina, de esto. La verdad que por esto yo estudié A lenguas. mí, mira, dos cosas. Una, que cuando me oyen hablar hay veces que me dicen, ah, se parece al dialecto del norte, de Milán, me dicen el español, no sé, por mi forma de hablar quizás. Puede ser, claro, como Y ahí en luego, los cacitos soy más así preciso no la lo sé, locución. Bueno, dicen como que el castellano más puro, ¿no? Ahí en Valladolid, en la zona Valladolid y en esta esta, zona. León. Pero bueno, Y luego, bueno, pues también esto que te digo de las palabras que son muy parecidas o casi iguales y nos sorprende a ellos y a mí, ¿no? Desde el vaya a aguanta, aguanta, que luego no sé si en el norte es así. Y luego y también me hace mucha gracia que mis amigos de quizás del Milán no conocen, cuando vienen a Sicilia, no entienden el siciliano. Yo digo, uy, pero si yo lo entiendo perfecto. Claro, llevo 20 años, la mitad de... ya, porque tú Claro, vives allí, claro. Es que la diferencia es que en Italia, aunque les llamemos dialectos, es que son lenguas regionales. Y yo, por ejemplo, antes tú decías l'Aquila, mi madre ah, es del Áquila, o sea, yo soy medio abruzzese. Entonces yo tengo la habla, digamos, del Abruzzo, que es más bien, no es una lengua en sí, pero sí que es un dialecto del italiano, con algunas palabras y tal, yo eso lo entiendo. El napolitano del Erasmus, el emiliano de donde vengo y he crecido. Entonces, claro, yo me entiendo bastante bien con casi toda la parte de Italia, porque hay, digamos, zonas, digamos, de Nápoles para abajo que se parecen y de la Emilia para arriba que se parecen también. Entonces, sí, son diferentes, pero como esto de que cuando escuchas el francés lo entiendes, exacto. ¿sabes? Pero claro, la diferencia es como cuando tú vas a España y eres de Valladolid, te vas a Galicia, te vas a Cataluña y bueno, País Vasco no Nada. porque no tiene nada que ver, pero que
que son lenguas diferentes y que, claro, tú lo entiendes porque viviendo ahí es normal. Por ejemplo, ¿tú cuántos años has tardado a hablar bien el italiano? Porque una cosa es que hablarlo y entenderlo bien y otra cosa será hablarlo Bueno, no bien, sé, digamos. por pudor no te puedo decir, porque eso te podría decir, en 3 meses aprendí o aún todavía lo estoy Hombre, no, aprendiendo. Bueno, es muy mujer. subjetivo. Obviamente la parte oral, pues enseguida, porque te tenías que buscar, ¿no? La vida. Pero ya un dominio yo puedo considerar que, no sé, mínimo 1 año o 2, porque luego ya me preparé los exámenes estos oficiales. Hay 2 de italiano, el CELI o el CILS, y yo me preparé uno, el CELI, me preparé yo sola, y el nivel alto, el C2. ¿Pero te lo pedían para trabajar o tú por tu cuenta De quisiste momento hacerlo? no, pero yo dije, bueno, en la Yo época de lo la hago titulitis y... hay que Sí, tenerlo. sí, sí. Luego sí que me lo han pedido para presentarme, bueno, para convalidar el título. Sí, Allí sí que me pedían, pero fíjate, el C2, uno especial, como iba a ser en tal caso, yo que había estudiado lettere, ¿no? sí, Filología hispánica, hispánica. me exigían para ser profesora el C2, uno especial, doc, de docente, de profesor. Mira. Y ahí dije, por ahí ya no paso, porque yo ya trabajaba, ya Esto para hago... sacarte la pasta. Claro, y entonces yo dije, yo ahí ya, como Esto es para no me sacarte los interesa, no cuartos. lo hago. No me apetece el esfuerzo otra vez y pagar, etcétera. Pero bueno, a los que nos están escuchando, no quiero meterles miedo con el tema que hablábamos antes de los dialectos, en el sentido que es, como van a ver, de la parte que sean de España, es un enriquecimiento, es una curiosidad y es algo precioso. Pero luego en toda Italia, por supuesto, hablan el italiano, que es el que están interesados en Y aprender. aparte de eso, claro, y aparte de eso, cuando si estás en un grupo de amigos y ves que viene un extranjero o alguien que no domina el italiano, te van a hablar en italiano Claro, sin ningún problema. Quiero decir que yo nunca me he encontrado a grupos que hablaran en dialecto o en algo viendo que alguien tiene problemas. O sea, exacto, no se usa de eso forma no, que no tengan excluyente miedo. como en algunas Sí, partes, ¿no? exactamente. No, no, al revés, es gracioso y te une a la gente, ¿no? Porque dices 2 o 3 palabras y ¡ay, qué gracioso, qué carino! Ah, mira, ya Claro, empieza a hablar, claro. bla, bla, bla. No, muy, Está muy muy bien, bien. sí, sí, sí. No, pero obviamente también es otra cosa que tú desde España hagas un curso, unas clases de italiano, obviamente, y otra cosa que vengas con una infarinatura, ¿no? De algo, pero que luego cuando te catapultas ahí en Italia y tienes que hablar italiano, sí o sí, porque te van a hablar italiano, ya es otra cosa y aprendes o aprendes. Exacto, yo esa infarinatura la Ahí viví, ya me es otra sentí un cosa. pecholino, entonces, de aquí, del interior, yo para irme de Erasmus, bueno, te ofrecen 1 mes o 1 mes y medio, no me acuerdo, de un curso, y entonces lo hice en el centro de idiomas de aquí de la universidad. Nada, al ir allí a Messina dices, bueno, ahora es cuando me tengo que lanzar y hablar para alquilar un piso, para... Claro. Los amigos nos escribían frases, ¿no? Y decían, tienes que decir esto para buscar la casa, o tienes que decir esto, pero enseguida la verdad es que el italiano es gratificante, igual que al contrario, los italianos que aprenden español, porque no es como un alemán o otras lenguas nórdicas que dices, madre mía, cuánto esfuerzo. La verdad es que en un par de meses te Claro. puedes defender. No lo hablas bien, correctamente. Y además la estructura gramatical es Exacto. similar, los adverbios, las mismas palabras y los sonidos. Los sonidos del español son bastante Sí, arabizados, pero bueno, se puede. Yo tengo a mi madre que ahora está aquí ya casi todos los sí. años en invierno y este año se ha quedado aquí por el tema del coronavirus y ya lleva años haciendo Ah, muy clases de bien. español y catalán. Yo como para hacer así un poco practicarla, ahora he empezado un nuevo podcast de Ah, recetas que le hago hablar en español las perfecto. recetas. Es súper gracioso porque ella no sabe pronunciar bien el español y Una bueno, te mezcla, parte la cara. pero es verdad que es Pero muy, la sí, idea sí, que quiero sí. dar es que el italiano es muy agradecido, aparte que toda la cultura que puede dar, la curiosidad de que sea pues muy parecido al latín, pero también a nuestro idioma, a todas las lenguas romances. Y sobre todo que en Italia, como hay, digamos, es un país tan joven y que el italiano Ujú. estándar se empezó a hablar tan tarde, cuando yo básicamente la televisión, claro, Italia es como muchas Italias. O sea, por eso tú decías, amigos de Milán van a Sicilia y no entienden, porque
es que es Ya, ya, otro ya. mundo. Es Italia, pero es otro mundo. Es otra comida, otros lugares, otra manera de vivir, mucho más calmo, Sí, mucho sí, sí. más lento todo. O sea, no sé si has estado mucho tiempo como para vivir Milán u otra ciudad del norte, pero en Reggio Emilia, donde yo vengo, la gente va zumbadísima, va Ya, trabajando no, lo he visto. Cuando voy a Milán, bueno, siempre digo Milán, pero en la zona norte, madre mía, yo que ya estoy acostumbrada al ritmo de Messina, yo decía, pero con la qué, calma, qué precisión, qué tranquil. rapidez que tienen, sí. Bueno, tengo que decir que España es similar a Sicilia, ¿eh? Como ritmos, como Bueno, cosas. no, 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 Yo me encuentro bien, ¿eh? ¿No? como Sicilia, ¿Más? ¿Tú crees dices. que más Sicilia? No, Sí, más rápido, no, no. Aquí, perdón, sí. pero somos por lo menos. No, es que yo creo que en Italia sí que hay mucha diferencia norte-sur. Estamos con los tópicos, pero lo que yo veo Sí. es esto. Y Hay algunas entonces cosas que son ciertas, desafortunadamente. yo vengo aquí a mi tierra y digo, pero qué eficiencia, si es que todo funciona, si es que me dan el documento de identidad en 1 hora, si es que esto funciona, si es que llamas y todo es cita previa. Yo Ojo, allí, ojo, ojo. madre mía, me vuelvo Esto loca. en Italia del norte tampoco pasa. Te lo puedo asegurar porque Reggio, mi ciudad, que es súper eficiente, que es súper moderna, lo que tú quieras, complicado. Es que la O sea, burocracia este año están italiana es digitalizando, pero para documentación en Italia, tela marinera. una paciencia. Complicado o no, lo siguiente, lo siguiente. Y también la educación y la sanidad. Yo digo, he hecho más horas esperando al médico que he desarrollado la paciencia, eso sí, pero bueno, es el slow life, ¿no? Bueno, eso al menos te sirve para algo. Mira, si tienes una nueva skill para, para cuando Sí, vuelvas. que aquí se dice un poco de todas las islas, que también no sé si es estereotipo o no, pero que en las islas es siempre pues una vida un poco más tranquila, más relajada. Sí, un poco Así que yo en diferente. Sicilia sí, lo El he sol al comprobado. final, yo qué sé, es mucha vitamina D, mucha tranquilidad, mucha paz, sosiego. Mm, Está muy bien. A mí me encantaría ir. Yo, de hecho, por el trabajo que hago, hasta podría irme a vivir a Catania. Pero bueno, de momento ah, me quedo aquí, pero qué nunca se bien, sabe en la vida. claro. Pues mira, yo como profesora de español, pero sobre todo como estudiante que fui de italiano, algo que aconsejo a los estudiantes cuando vayan a ir es jugar mucho, ¿no? Con el idioma. Entonces nosotros, yo me acuerdo que teníamos los amigos, pues listas de cuál es tu palabra italiana favorita y aprendíamos, ¿no? Yo me acuerdo de las palabras que me enseñaban y todavía me acuerdo, ay, esta palabra me la enseñó esta persona, esta Eso ya expresión. ligado a los recuerdos. Sí, 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 sí. o hay la palabra diritura, pero ¿qué significará? Que nos dicen siempre adiritura, y en diferentes contextos, y entonces íbamos por la noche, mira, pues para mí significa esto, pues en este contexto puede ser lo otro, y nos encantaba, quizá porque somos pues locos, ¿no? Filólogos, Yo creo y que pasa esto más bien a la gente que estudia filología y tal, que estamos como idiomas. un poco más centrado en estas cosas que no es de todo, la verdad, porque yo a veces cuando empiezo con mis cosas de la lengua, la gente me mira como qué pesado este, pero, Ya. pero la Pero a mí me verdad da que, pena cuando ahora me contactan o conozco algunos, algunos españoles en Sicilia que están de Erasmus, algunos chavalillos y no, yo he estado aquí 1 año y no he aprendido nada. Digo, a ver, pero si es que claro, es que la es para oportunidad toda del la vida. Erasmus, de la inmersión, de conocer otro idioma, que lo aprendes y ya no se te va. Qué pena que ahora con los móviles y están en WhatsApp y están realmente con la cabeza en España, con sus amigos, es una pérdida de Es tiempo. que si hubiese tenido internet cuando estudiaba, o Netflix, o todos estos recursos que tenemos hoy día para aprender cosas, es que yo hablaría muchísimo más idiomas de los Claro. que hablo. Es que yo, claro, yo tengo una edad ya, pero un joven de hoy día, que yo lo que hacía era, claro, yo me compraba cuando, como he viajado bastante con mis padres con caravana, pues cuando iba a España, pues me compraba los CDs de música rap que me gustaba, me compraba los VHS, o sea, Sí, sí, VHS, VHS, sí. VHS, ¿no? Claro, que tú llegas a casa con todo este material que no había ni venta por correspondencia ni nada. Hoy tienes Amazon, eBay, puedes Sí, encontrar de todo. Yo hacía campamentos internacionales, de hecho, mi primer español primordial, digamos,
lo aprendí con qué curioso. albaceteños. O sea, hablaba español. Tengo pruebas físicas de cuando no estudiaba español, pero sí hablaba español, que, bueno, mejor no difundirla como profesor que soy, aunque sí podría, digamos, en privado pasar a los estudiantes para decir, mira, si yo ahora hablo español así, u otro idioma, y lo hablo mejorándome, ves que hay Claro. esperanza para todo el mundo. O sea, que si empiezas así, ver poco a poco los progresos que tienes y sobre todo no tirar la toalla. Porque claro, la gente a veces ahí empieza con ilusión y tal, cuando ve que no progresa, pues la magia no la tiene nadie. Yo me hace mucha gracia cuando veo por internet, aprende italiano, hablar como los italianos Ya. en una Pero semana. eso es como lo de las Es que dietas. no Hay puede que ser. tener cabeza y decir, eso no existe. O sea, es que no puede ser. Si tú vas a Italia en una semana, es probable que en una semana, estando en Italia y haciendo un curso con clases privadas, con una academia y tal, lo aprendas en una semana. Pero fuera de Italia, o tienes una posición desmesurada, como puede ser la mía o la tuya, o complicado, muy complicado. Yo diffidare dalle formule magiche, diffidare. Sí, por supuesto. No, yo mi crítica era esa, que es una pena que gente que tiene la oportunidad de ir a Italia a hacer el Erasmus y a lo mejor no se impregnaba tanto, ¿no? Porque ahora, Se juntan con pues lo que dices españoles. tú, si estando en España es verdad que puedes aprenderlo porque tienes, yo qué sé, Duolingo, todas las aplicaciones, lo que tú comentabas, Sí, YouTube, sí. etcétera. Pero la posibilidad real de estar 24 horas en inmersión es fenomenal. Y por supuesto, yo digo en un mes o dos aprendí porque podía comunicarme y hacer lo básico. Es verdad también que luego te vas dando cuenta que aunque son dos idiomas muy parecidos, son Muchos diferentes. falsos Y están los falsos amigos. amigos o alguna particella, alguna partícula que vosotros tenéis y nosotros, yo la aprendía de memoria, ese ne. Claro. Ne voglio due. ¿Y por qué tengo que decir ne? No sé, pero yo lo Claro. digo. Y lo aprendes así, mecánico, y luego ya vas entendiendo el porqué, o el partitivo que nosotros no tenemos. Que tienes que cambiar el Io dai un género. po' di pane, ¿por qué di? O exacto, el Bueno, género. este es un fallo muy grande que tenemos los italianos a la hora de aprender español, que ponemos el de Sí. cuando no tenemos que poner, por ejemplo. Pero claro, cada uno Sí, tiene... Es que esto luego son la cosa que vas puliendo con el tiempo, que y es que yo claro, también, como me decías antes, que sigues aprendiendo todavía, ¿no? Es que yo igual, exacto. hay veces oigo una palabra en el telediario y digo, hostia, ¿sabes? Que mi mujer se llama Sara también. Una palabra nueva, Digo, ¿qué significa? Sara, Qué ¿qué quiere curiosidad. decir esto? Pues quiere decir esto. Y luego ya se te queda. O sea, vas aumentando cosas o dichos o cosas que nunca has oído o has oído, pero como no era tuyo, no lo hacías propio, y una vez que te lo explican, hostia, y lo utilizas un montón de veces. Y esto tanto en español como en italiano. Primero, importantísima la curiosidad, y luego hay estudios, ¿no?, que dicen que para aprender eso, palabras o tal, que se necesita escuchar un par de veces o tres. Quizá lo has escuchado en otros contextos y no notabas, no les hacías caso. Sí, sí, sí. Luego, como dices tú, de repente en un momento, en un telediario, la cabeza te hace chip, ya lo entiendes, ya has captado y ya poco a poco la haces tuya. Y escuchándola 3 o 4 veces o X, ya la harás tuya en el momento en que al producir el idioma tú la utilices. Efectivamente, efectivamente. Es muy bonito. Pero bueno, aún no siendo filólogo, aún no dedicándonos a esto, veo que es un idioma muy factible y muy agradable. Mis amigos cuando quieren estudiar italiano es porque por curiosidad, porque están relacionados con el arte, alguna vez con la religión, curiosamente. Sí. Eso. Porque claro, no es un idioma masivo como ahora el español, No. ¿no?, que todo el mundo está aprendiendo y quiere. Entonces, mi curiosidad es por qué un español quiere aprender italiano, ¿no?, aparte del mundo Erasmus o de... Hombre, yo por lo que he podido ver, educativo. al menos mi experiencia, tanto con los que siguen este podcast como los que se han acercado a mí para coger clases y tal, son o por pasiones personales o por amor la mayoría, porque hay que decirlo, ¿eh? Yo de hecho un consejo que doy a todo el mundo que quiere empezar y no tiene otros intereses y tal, digo, enamórate, búscate un novio, una novia y Claro. a por ello, porque al final, por mucha que haya la atracción física y tal, si quieres luego una interacción, una relación con una persona, pues hay que hablar. Entonces, claro, si no sabes hablar, y yo te digo
que soy una persona bastante impulsiva a veces, que todavía tengo problemas de comunicación con mi mujer porque le suelto una cosa que igual en italiano no me suena tan mal, pero que en español pues suena como muy contundente y a veces hay incomprensiones de ese tipo, pero bueno, luego nada que no se puede explicar, ¿no? Pero aún así, después de... Yo también llevo 10 años en España y otros 5 o 6 o más de ir y venir mientras estudiaba, o sea que... Sí, más o menos estamos igual. Yo hace 20 años el Erasmus, pero no terminó en ese año de Erasmus. Como dices tú, el amor llamó a las puertas el último mes o así, los últimos meses, con un novio italiano y entonces... Como tiene que ser, antes de irte para ser... Claro, porque Claro. si me hablas de hace 20 años, no había Ryanair, no había... Claro, ¿tú cómo viniste? Bueno, en avión, me imagino. Sí, avión, llegué o a Catania o a Reggio, Calabria, y me parece que en un par de vuelos había que hacer escala en Roma. Sí. En Fiumicino, que siempre perdían las maletas. Y ahora todo eso, bueno, claro. ha mejorado. Es que yo lo hice más de una vez en autobús. Claro, es que yo como tenía el tramo, digamos, de tierra, corto, Reggio Emilia, yo cogía en Bolonia el autobús y llegaba a Barcelona cambiaba y me iba a Lleida. Claro, yo la última vez que estuve de Erasmus Leonardo sí. y venía de una exnovia que estaba en Albacete, volví en Nochevieja 27 horas de autobús de la estación de Albacete hasta Parma. Fue, un viaje alucinante. Qué valor. Pero bueno, claro, no existía Ryanair, no existían vuelo por 40 euros y de vuelta. Y eso era lo más barato que había. No, nosotros yo creo que por eso yo dije, Ale, te vienes conmigo. No, fue una decisión y él se vino a España unos años. Luego, en el 2010 o así, decidimos volver a Sicilia juntos. Y allí hemos creado familia. Y entonces por eso sigo aprendiendo español y sigo mejorándolo. El contacto es diario porque... lo he vivido primero con una persona en casa, ahora en inmersión porque vivo en Italia y ahora, aún más si cabe, soy madre de hijas italianas o itañolas. Entonces, en edad escolar, yo ahora miro sus libros y digo, esto es así, ay, vale, los pronombres les tendré que revisar. O me pasa que a lo mejor le digo escucho a mi hija que dice, porque el huevo sí es chiuso, y yo... Que no, hombre, que no se dice schiuso. Y yo, pobrecita, es claro, niña, por analogía, no pues schiuso. Digo, no, y me dice mi marido, sí, que es correcto, se dice schiudere. Y yo, vale, pues mira, otra palabra nueva que he aprendido. De hecho, mi lema, en el podcast que yo hago de Español a 360 gradi o en la vida en general es... Nunca te acostarás sin saber una cosita más. De hecho, yo tengo una catchphrase, como se llaman de esta, para acabar el podcast, que siempre la quiero poner. Exacto, y nunca la pongo, esta mía. Que además me encanta, que es no sé si has estudiado la Divina Comedia. ¿Sabes más o menos? No tanto como vosotros, que pero este es un paso bastante famoso, que es lo que dijo Ulises a sus marineros al querer cruzar las columnas de Hércules, que estaba súper prohibido porque las leyes religiosas decían que de ahí en adelante no había nada, que es fatti non foste a vivere come bruti, ma perseguir virtute conoscenza. Ma perseguire virtute conoscenza, sí. Esto es un poco mi lema también, o sea, yo siempre he sido un mal estudiante, pero porque no hacía nada, no porque no quisiese aprender o quisiese hacer cosas. Y de hecho luego cuando llegué a la universidad me saqué sobresaliente en casi todos los exámenes. Pero claro, hasta que no sabes lo que quieres hacer y no tienes ganas de hacer nada como era mi caso, claro, yo perdí mucho tiempo. Yo probablemente ahora me hubiese gustado hacer un doctorado y estudiar, pero bueno, la cosa de la vida, que no me quejo, que también lo que estoy haciendo me gusta mucho y ahora... Hasta me falta tiempo. Bueno, ¿y por qué no lo puedes hacer? Y ahora que está el digital, te lo puedes hacer online. De hecho, este año creo que volveré a matricularme en algo.
¿no? Pero la gente, por ejemplo, Claro. no sé si a ti te ha pasado, porque me imagino que tú también estarás bastante empeñada entre clases y cosas, pero la gente que dice, no, es que yo en el lockdown, la cuarentena me he aburrido, es que a mí me faltaban horas. No, a mí me Sí. faltaban horas también. Es que yo estaba el primer mes, que fue el único mes donde realmente no trabajé, porque estuvimos como que no había teletrabajo, la tienda estaba cerrada y tal. Es que yo hacía un podcast cada día. Es que estaba haciendo un script, buscando material, no sé, estaba... Y fue una pena porque luego, al empezar a trabajar, ya no tenía tiempo de hacer nada. Y he pasado de hacer Claro. Bueno, pues has una a la semana a aprovechado una el al mes. tiempo. Que bueno, que he ido, digamos, repartiendo lo que he Sí, sí. estado creando. Pero bueno, aquí los fieles seguidores, lo siento mucho, intentaré esforzarme un poquito más, pero ahora, digamos, este podcast también ha cambiado, donde intento invitar a personas interesantes que nos puedan ayudar a aprender más italiano o, o a tener recursos. A dar un Exactamente. De empujoncito, hecho, por eso ¿no? Claro. te he llamado para que pueda decir a la gente que, bueno, un poco de ver tus estímulos, que son los estímulos de mucho, el Erasmus, el amor, la pasión por las lenguas, que vamos, Sí. que es las Ahora las hijas. hijas. Y luego otro consejo o otra idea, como he repetido, son muchos los años que estoy en contacto con el idioma. Si tú me escuchas al hablar en italiano, enseguida dicen, ah, tú eres española, porque yo no he podido, no he conseguido o no me ha importado copiar la vostra cadenza, ¿no? El toque italianino, porque habláis muy Es que despacio, esto, el ¿sabes qué pasa? doppie. A mí me importa Claro. más el mensaje y hay gente que no, que es muy buena imitando los acentos. A mí no me ha interesado quizás también porque por marketing, como yo soy profesora de español, a mí me gusta que Esta enseguida es digan en la española. calle, ah, eres española y yo, Y sí, soy profesora. española y soy profesora, si te interesa y te paso mi Claro tarjeta que de sí, visita. hombre. Pero bueno, que no importa la perfección en los idiomas, No, entonces no, en absoluto. es maravilloso que Y la suerte que tenemos, en un libro, que se cojan un libro y aprendan claro. solos, o que cojan el Duolingo o un profesor, o si tienen la suerte de estar en Italia, pero que ánimo porque es divertidísimo, la verdad. Entonces, la La pronunciación, suerte que tenemos también dime. entre italiano y español es que además no hace falta que tú lo hables bien, porque no es como el inglés que si no lo hablas bien no te van a entender. Aquí, aunque tú tengas un Eso, no acento... te dicen, ¿qué pasa? exactamente. ¿What? Pardon, pardon. Digo, hombre, ¿qué me has entendido? Hombre, esfuérzate un poco. O sea, yo, por ejemplo, soy uno de estos que sí que imita, pero claro, yo no es que imite, esto ya es mi español. O sea, yo puedo hacer el español de italiano. Ancelotti, el ex entrenador de Real Madrid, Sí, pues yo debería hablar como él el español, para claro. entendernos. Pero claro, yo me he esforzado tanto para hablarlo bien, para pronunciarlo bien, la cadencia y todo. Hombre, ahora ya este es mi Tú has sido español. más purista, lo has querido hacer perfecto. De hecho, yo cuando te escuchaba las primeras veces digo, ¿este chico de dónde es? Porque habla el catalán perfecto, el italiano perfecto, el español perfecto. Luego ya fui notando ahí una El pequeña también eje... cadenza que dije italiano y además del norte. sí, Pero me sí. costó hilarlo, ¿eh? Pero el A español mí, se nota más que el catalán, porque el catalán, no sé por qué, será porque se parece más a mi lengua materna, que es el emiliano, entonces ahí me viene como más fácil, ¿no? Pero el español, a sí. veces también cuando me canso un poco, también sale más la nota italiana, ¿eh? Pero vamos, que... sí, sí. Otra ayudita que no sé si puedes, si estás de acuerdo, ¿no? Pero que les va a gustar a tus oyentes. Yo creo que el italiano es más fácil que el español. Bueno, eso... Por algo. Eso ya no sé yo, ¿eh? Pero ahí depende siempre de la preferencia de No, la ¿sabes persona, por yo qué? creo. Porque no, pero porque veo que que el español hay veces que es un poco como simplificado. Y entonces en el pasado vosotros usáis el auxiliar, tanto el verbo essere como el verbo avere, ¿no? Sono Claro. andato, soy ido o he, yo qué sé, hecho lo que Bueno, sea. eso ya es otro tema, Nosotros ¿eh? solo tenemos el Ah, auxiliar eso, haber, eso ¿eh? sí, eso... Bueno, pero también te digo que luego en español tiene ser y estar que el italiano no tiene. O tiene, Ya, pero no es tan... pero no tanto. Yo lo que sí he encontrado, ya que, digamos, también manejo las dos lenguas, sí que es más difícil lo del italiano, porque claro, ahí el italiano el problema que tiene es que hay un montonazo de irregularidades
y de excepciones. Entonces, ¿qué pasa? Que esa hay que aprenderla sí o sí. O sea, no Bueno, es que pero en haya una español regla... también, ¿eh? En español Sí, también, pero sí, sí. lo bueno del español es que se utilizan estos, porque por ejemplo el tiempo verbal del pasado, yo fui, comí, hice, lo usamos. En cambio vosotros, yo me lo estudié y nunca más lo usé, porque vosotros el pasado remoto no lo Hombre, usáis en ningún pero momento. En En Sicilia Sicilia sí, en el deberían. dialecto. Yo la verdad que sí lo uso, ¿eh? Yo lo uso, pero también te digo, lo uso porque estoy acostumbrado a usarlo también en español. Porque en mi tierra jamás escucharás a alguien emiliano decir io andai Exacto. l'altro giorno a comprare le uova dal contadino. No lo escucharás esto en Emilia Por Romagna, eso, ya así te lo digo. que chicos, quitadlo del libro de gramática. Lo tendréis que aprender si tenéis que pasar un examen oficial, pero como hice yo, que yo veía el cuadro y decía, ¿qué? Vidi, no sé qué, Pero feci, pues esto el nunca lo he oído. problema que en los exámenes sí los hay. Ese es el Exacto. problema, que luego te lo tienes que aprender porque, claro, como la lengua es viva. Antes o después acabaremos empobreciendo o enriqueciendo de otra manera el italiano, porque si Sí, al final todo el mundo empezará con decir el pasado próximo en vez del pasado remoto, pues casi nadie. acabará poniéndose como uso desueto del verbo tal. Pero bueno. Mm. Luego otra cosa que me hacen notar mis estudiantes es, ay Sara, es que vosotros usáis mucho el subjuntivo, nosotros ya somos un poco burros y ya no lo usamos. Bueno, lo usáis de otra forma o hay veces que si tenéis otra posibilidad se cambia una estructura más fácil, ¿no? Bueno, Pero sí, pero sí que noto que usamos más el subjuntivo. deberían usarlo. Ya, Otra cosa por es que no eso. se use, pero yo te puedo asegurar que se usa tanto o más que en el español. El problema es que lo que te Se decía buscan unas antes, estructuras más sí, simplificadas, ¿no? De exactamente. infinitivo con preposición o lo que sea. Exactamente, o con conjunción, con un adverbio de tiempo, claro, se buscan la vida como para no tener que, que utilizar el subjuntivo, Y pero luego las sí que lo hay. preposiciones, así que estoy haciendo un repaso rápido mental, las preposiciones que son un poco difíciles en cada idioma, ¿no? Bueno, más que nada porque Eh, se cambian, hay cosas que en España son por y aquí son di. el Claro, por y el para, hay... no, y sobre todo a y en, porque tanto mis estudiantes siempre se confunden con eso, o yo me acuerdo que para aprenderlo, porque nosotros es verbo de movimiento, usas a, ¿no? Voy a, Claro, y en cambio si estás en un sitio en. En cambio en italiano, no, un momento, porque es que si es que vas a una isla, vado in Sicilia, pero in cuidado, Sicilia. si es una isla pequeña, vado a Stromboli. Sí, En sí, cambio, sí. si vas a un país, vado in Italia. Si es un continente, o sea, tenías que aprender si era la tierra Sí, era sí, sí. pequeñita, media o grande. Y esto me costó mucho. Igual Y, que lo y del las articuladas verbo. también, me imagino. Mis estudiantes tenían un Pero problema. eso es cómodo, porque a mí el NEL, digo, ¿por qué no existirá en español? Bueno, El igual consul. existió en su momento, ¿eh? Pero se ve que no le gustó bastante como para quedárselo. Sí. Y una cosa que echo de menos también es el verbo diventare, ¿no? Que sí, la teníamos antiguamente de venir, pero ahora Sí. verbos en español. Me transformé, me he convertido, me he hecho, he llegado a ser, con lo fácil que es, sono diventato. Y yo decía siempre, este verbo lo adoptaría de nuevo en español. Pues mira, hay otra cosa que me acuerdo siempre de mi profesor de la uni, que él, por ejemplo, decía, era fascinado por el término solare, que no existe en español. Y la verdad que le Me doy gusta razón, mucho también, es porque verdad. la palabra una persona solare, ¿sabes? Que le Se está usa diciendo que mucho. es simpática, risueña, o sea, es como una palabra que engloba la positividad de lo que es un poco Italia y los italianos, la verdad. Y la verdad Exacto. que es una palabra que a mí me encanta y intento enseñar cuando puedo a quien puedo, la Es verdad. verdad, y es verdad que falta, que falta. Y luego, pues nada, seguramente aprenderán las palabrotas lo más rápido y expresiones o frases, dichos, refranes, que será curioso ver que existen en ambos países muy parecidos, en Bueno, ambos idiomas. yo soy un cultor de las palabrotas. De hecho, en el lockdown he empezado un podcast sobre palabrotas que Ah, lo voy sí. traduciendo en casi todos los idiomas que conozco. Y la verdad que si lo quieres utilizar, adelante. Yo no lo he añadido en nuestro club de profesores L porque lo que pasa Te es que sonaba mal. ya lo que hago del Freak Spanish Lesson me parece como muy cacho. O sea, me parece más comedia que lecciones. Pero claro, es que lo que yo propongo, por ejemplo,
es que es algo que al final te vas a encontrar en la calle, como yo ahora estoy preparando, por ejemplo, el vídeo de la Sole. ¿Tú te acuerdas de ese vídeo? Sí, la mierda la La Sole. mierda la Sole, Ah. claro. Si tú no has escuchado nunca un gitano hablar en español, pues no sabes qué es un payo, no sabes qué... Claro, Claro. hay palabras, hay cosas que te encuentras en la calle y dices, ¿de qué me está hablando este? Y en Italia, claro, es todavía más complicado porque te vienen cosas. Yo, por ejemplo, se queda en YouTube, pero lo he cancelado porque, digamos, he cambiado el format, Sí. pero mi primer capítulo se llamaba El italiano no existe. ¿Por qué? Porque realmente el italiano que tú habrás aprendido es un italiano que sí se entiende, pero hay palabras, por ejemplo, tú como dices basura en italiano, Spazzatura. spazzatura, yo lo llamo irrusco, Ah. porque en emiliano el pattume, que sería, digamos, el más estándar, o la Sí. spazzatura, es arrosc. Y nosotros Ah. en Reggio Emilia le llamamos irrusco, italianizado del dialecto. Pero claro, en Ah. esa zona todo el mundo te entiende, pero si Claro, sales te de iba a decir, pero allí, si va, claro, no, nadie te entiende, yo no te entendería, rusco. claro, es que Italia está llena de estas pequeñas cosas que tú dices una cosa y sí que hay palabras que de siciliano, del napolitano, que se han italianizado, pero Ujú. si tú vives en una zona, yo conozco a gente que ha estado en Milán o en Venecia y vuelven a España que hablan o sea, italiano pero con cadencia veneta que parecen vénetos. Sí, 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 O sí. italiano que van a Sevilla y te hablan pisa, es que esto está así, Exacto. ¿no? Que dice, no, que Es esto muy no es... gracioso. Yo en mi tercer curso había una chica que estuvo en Granada y no pronunciaba las S de plural. Y entonces, claro, Ya. el profe le dijo, es que yo me parece muy bien que tú te vayas de caña con tus colegas en Granada y hables así, pero esto es un examen universitario y si hay una S de un plural la tienes que pronunciar, porque si no, esto no es español. Sí, me ha pasado. Claro. Erasmus que han venido, pero que luego se querían presentar a un examen oficial, ¿no? El DELE. Y yo decirles, bueno, si es que yo no te quiero corregir, porque es que la lengua hablada es la que es, y me parece muy Sí, bien sí, la de sí. Sevilla o de donde sea, pero Pero... si tú te quieres presentar, es que tienes que saber que entonces se escribe con una S. Porque luego en el examen oficial tú dices, mira, he estado en Sevilla, y por supuesto que se acepta. Si eres coherente y hablas durante todo los 10 minutos, ¿no? Durante todo el tiempo que dura, lo hablas con tu propio esto, pues bien. Pero luego la parte escrita, claro, no sabía la pobre por dónde tenía que empezar. No, bueno, esta ya son. Hombre, yo también te digo una cosa. Yo soy profesor de universidad y prefiero mucho Sí, más una que me pueda hablar correctamente o con un sentido y fluido en español, aunque tenga acento gaditano, que uno que tiene que decir, hazme un discurso con al menos 200 palabras. Claro, ya. ahí ya que es también el problema, no sé, bueno, en España como no existe esto de las lenguas extranjeras, no hay Mm, problemas. Pero en mm. Italia, por ejemplo, yo he encontrado a muchos colegas de universidad que no se iban de Erasmus porque, claro, no querían bajar la media, no querían perder tiempo, no sé qué. Digo, hombre, tío, Sí, pero esta gente es la que sale a la universidad y va a enseñar a las escuelas y no sabe el un nivel idioma. peor, O claro. sea, ¿qué le vas a enseñar a los chiquillos si no sabes inglés, alemán, español? Hombre, no sé, yo Sí, esto es a una esos cosa niveles que tenía que ser obligatorio ir al país yo del pondría idioma y, Erasmus obligatorio por lo por menos. supuesto, y sobre todo si luego te vas a dedicar a Y enseñarlo. sobre Yo hay todo, muchas y sobre veces que todo. tengo clases así como lectora, ¿no? Que tengo que acompañar a algún profesor italiano y están dando unas patadas al diccionario, pero yo me callo. Por ejemplo, dicen mucho solitamente en vez de normalmente. Y solitamente, estudiantes, solitamente, y yo callada, pero claro, no voy a quitarle su autoridad. Pero luego quizás en una parte yo digo, chicos, nosotros preferimos normalmente, generalmente, solitamente no, tachadlo. Claro, porque eso es italiano. Claro, porque no. No, Y no, bueno, es mira, que... también una cosa que les puedo dar así otros input, otras ideas, a mí me ayudó mucho cuando estuve de Erasmus o al principio a leer cómics. A mí me gustaban en general, pero antes de decirme voy a leer el que decías tú, ¿no? En Claro. la Divina Comedia, pues yo Algo más leía ligero, Diabolic, ¿no? Julia, sí, que además las imágenes te ayudan El a Dylan Dog. entender. Hombre, claro, porque También, por la supuesto. lectura obviamente es uno de los recursos más fáciles para cualquiera que esté aprendiendo un idioma. Y si además es un cómic con imágenes, vamos.
De Mucho hecho, mejor. Y ahora que incluso desde España tú buscas en internet y encuentras cualquier cosa. Luego, por supuesto, libros un poco más sencillos o libros que hayas leído previamente en otro idioma, yo qué sé, de estos internacionales. yo, por ejemplo, Y ahora en la cuenta esta del podcast de Palabrotas, también hago como dibujos y tal, y estoy siguiendo un montón de gente que hace viñetas muy buenas, sí, además en italiano, que ponen, por ser internacional y querer ser influencer, por así decirlo, pero es muy bueno, sobre todo para quien aprende un idioma, porque son 2 o 3 viñetas en italiano y luego la traducción en inglés. Que si no ujú, llegas a entender ahí el italiano, hoy día claro. esperemos que casi todo el mundo hable inglés, entonces ahí es otro recurso más para poder decir, hostia, me gustan los cómics, me gusta la ilustración. Hay recursos Lo que le gusta al donde quieras. estudiante y cualquier cosa que le llame la atención será importantísimo para que luego lo pueda hacer en italiano. Mira, yo mi marca, esta que me he creado, es de español a 360 grados y no existe la expresión en español, sería 360 Sí, grados. sí. Me gusta mucho, pero para un español sería como, pues eso, todo lo que A puedas tutti saber, ¿no? pleno, sí. Sí. Y entonces yo a todos mis estudiantes les digo, a ver, ¿te gusta Instagram? ¿Cuántas horas haces? O en Facebook. Pues busca gente española Claro, y les sigues. Tu móvil, tu ordenador, ¿por qué están en italiano? ¿O por qué están? Ponlo claro. ya en Es que es español. lo El básico. ordenador, el YouTube, todo que tengas, ya que no puedes estar en situación de inmersión, que no vives todavía en Italia, lo digo, ¿no? Ahora para los oyentes, Efectivamente. No, aunque no, luego sea no. al contrario, ya que no puedes estar en España, no Absolutamente. puedes estar en Italia, hazte tu vida lo más italiana, yo digo, españoliza tu vida. Yo, Si por es Facebook, ejemplo, que es Instagram, que no te gustan los cómics, pues quizás es la telenovela. Si no, pues la los música programas de de Fedez, yo qué corazón, sé, claro. corazón, lo que Es que yo el estando tuyo. aquí, te pierdes, por ejemplo, yo cuando volví de Erasmus, me perdí todas las bromas de los programas de... Me imagino que a ti te ha pasado lo mismo, que había alguna Sí, coña o alguna cosa que todo el mundo hablaba y tú no te enterabas, porque al menos en aquel entonces no podías ver la televisión claro, online. no estaba Yo tan ahora, globalizado. hace unos años, estoy enterado de las chorradas de España y de las italianas. Yo no lo veo, pero mi mujer sí, el Temptation Island y no sé qué. Yo digo, mujer, es que tú tienes es que ella habla italiano, pero no tanto como me gustaría que hablara. Pero bueno, esto ya es Sí. otra cosa. También culpa mía, lo admito. Porque hablamos Claro, tú aprendiendo siempre, tanto, 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 que luego al final no claro, es que enseñas. nosotros En hablamos España se español. dice en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? Pues eso. Eso mismo, eso mismo. Entonces, claro, ahí, bueno. Pero claro, digo, es que esto es mucho más, hay mucho más tema en estos programas italianos que la versión española. Digo, que a mí no me gusta ninguno de los dos, pero digo, a ti que te gustan, es que los disfrutaría mucho. Yo me miro los memes para estar al día, para poder hablar de esto Claro, a la las gente o bromas. tener conversación, digamos, más ligera, ¿no? Pero sí, sí, es que si a ti te gusta, es que los recursos los tienes al alcance de la mano, Tele, en radio, un... podcast, por supuesto, mientras Es estás que haciendo deporte, mientras estás cocinando, limpiando, lo que sea. Es que yo me he viciado Cualquier a los cosa. podcasts, es que hay de todo. Y los recursos que hay en el Festival del Podcasting, los que no hayan ido, que vayan ahí y que pongan un corazoncito en los podcasts de Sara y los míos, obviamente. Bueno, Sí, tú sí. ya has llegado a más de 100, así que realmente ya no te hacen Yo he falta. llegado, sí. Pero, pero Sí, bueno, sí, a mí sí. sí me hace falta que tengo 20, 25. A todos los tuyos. Bueno, yo es que estuve un día ahí moviendo a todas las masas, todas las redes sociales. Digo, venga, porque como no sé lo que es, pues tengo curiosidad por ver cómo será en octubre. Es octubre o noviembre, No, ¿no? El festival. y si tiene la posibilidad, octubre, el Y 9 y el 10. Si tiene posibilidad, claro, bueno, siempre que se pueda hacer, yo lo porque dudo, sí. todavía estamos así que no sabemos si es digital o tal. Es muy probable que sea digital, pero ya lo están moviendo todo para hacer, claro, habrá conferencias, habrá gente que se dedica a esto, o sea, aunque sea solo para pequeñas informaciones y mira, ya solo para descubrir nuevos podcasts en italiano o en que luego ahí de esto de italiano puedes llevarte al Sí. mismo pero en español.
O sea, que de todos idiomas... Sí, yo a mis estudiantes hay un directorio también, al contrario, ¿no? De profesores de español, y entonces yo se los paso a mis estudiantes. Digo, mirad, es que no es competencia ni nada. Digo, yo os quiero ayudar. No, claro. Escuchad cualquier podcast de estos del tema que os gusta. Pues lo mismo a tus oyentes en italiano, vais a este festival del podcasting, encontráis las carátulas de millones. Es que te gusta la de historia, miles de... hay de historia, te gusta hay de ascensores. Crecimiento personal, crecimiento personal, psicología, marketing, historia. Todo. Cualquier cosa, sí. Es que a ti te interesa algo. De humor. Pues, claro, si tú estás estudiando Derecho, pues hay podcasts de También. abogados que hablan de derecho de no sé qué, de derecho edil, de derecho de copyright, de cualquier cosa. Hay gente que está creando un podcast. El podcast es fantástico porque no tienes que estar haciendo solo eso cuando escuchas un podcast. Puedes estar haciendo 1000 otras cosas. O sea, yo de hecho... Y luego, profesores, perdona que te corte, en YouTube. En YouTube pones clase de italiano, diferencias con italiano, errores o, ¿cómo se llaman? Los falsos amigos. Y si tienes un poquito de curiosidad y un poquito de... Bueno, pues de interés, voy a estudiar 10 minutos todos los días, ¿no? Voy a informarme, aprenden muchísimo y luego cuando ya vas a Italia, pues tienes la mitad de trabajo hecho. del trabajo hecho. Sí. No, y yo también te digo una cosa, busca tus recursos, pero tener una guía de un profesor ahí, no es que quiera decir... Por supuesto, sí. Pero yo, por ejemplo, siempre me he sentido más cómodo. Yo he intentado aprender euskera por mi cuenta. Y sí, pero cuando no tienes ese empuje, aunque solo, siempre parece una tontería, pero cuando tú pagas a alguien para que te enseñe, te esfuerzas más porque dices, hostia, lo estoy pagando. Sí, es verdad. Cuando es gratuito, es verdad. Sí, pero no le pones ese empeño como decir, hostia, si no... Claro, no tienes una persona que te dice, el miércoles que viene me tienes que presentar los deberes o me tienes que hablar sobre esta foto, sobre este tema. Lógicamente, si yo no es tirar piedras sobre mi propio tejado, claro, ¿no? Que soy profesora. Eso es como pero me gusta, el yo hablo un poco del gimnasio. Claro, pero me hablo un poco de la autonomía de cada persona, ¿no? Que ya somos mayorcitos y tiene que salir de ti mismo, porque si no, al contrario, puede ser que digas, tengo un profesor pero no aprendo nada. Bueno, pero ¿tú cuánto tiempo dedicas a este idioma? Claro. Es que el profesor no puede hacer milagros. Entonces, es ambas, ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Sí. O que te hagan los deberes tus padres, como este año con el confinamiento. Hostia, eso no vale. Eso, vamos. Bueno, este ha sido un año un poco excepcional y no creo que vuelva a pasar. Pongamos que a partir de septiembre, febrero del año que viene, todo volverá a la normalidad, esperemos. Y si no, pues mira, aquí tenemos los podcasts, aquí tenemos... Ha pasado en otras ocasiones tener pandemias y se ha sobrevivido. Sí, tal. Lógicamente también depende del miedo y los gobiernos cuánto autoritarios y dictadores se quieran poner. Pero porque yo soy bastante crítica en este tema, pero enseguida vamos a volver a hacer vida normal. Sí, hombre. Bueno, y cuando vuelvas ahora tendrás 15 días de ¿cómo se llama? De cuarentena, ¿no? Porque parece que en España somos los malos ahora, los que vivimos en España. Ya, no lo sé, a ver, ya veremos. Esto cambia, por eso yo vivo el día a día y fíjate, yo tenía el chat de los italianos y de la familia española y ¿cuántos casos? ¿Y qué pasa? ¿Y qué tal? Y yo no quiero saber nada, ni telediario español ni italiano. Ya bastante triste ha sido. A disfrutar de las vacaciones. No, incluso antes, ¿no? Digo, en la época esta así más dura, hombre, por supuesto que ha sido una tristeza y todas las personas que han fallecido y lo han pasado mal, pero que al final, bueno, también hay que sobrevivir y seguir el día a día bien. Efectivamente. Sara, ya casi hemos llegado a una hora. Yo creo que para no aburrir demasiado a los oyentes, o bueno, si quieren más, que nos lo hagan saber y hacemos otra charla, no hay ningún problema, claro. Que aquí estamos para ayudaros sin ningún problema. Sí. Sara, yo te quiero agradecer muchísimo Muy tu ayuda, la ayuda que has dado a todos los oyentes que están queriendo aprender italiano. Ya tenéis muchísimos tips. Bueno, han sido pequeñas píldoras, claro, y sí, sobre todo, pequeñas, pero muy pues, importantes. Bueno, experiencia personal, ¿no? Mi experiencia personal que quizás pues puede ayudar, o lo que dices tú, hacer pensar y a partir de ahí que se pongan en contacto contigo. Y que no tengan miedo, que despejen el vuelo
Volate, piccoli eroni. Certo. Vedrete che bellissimo. Bellissimo. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a ti, muchas gracias. Y nada, te sigo escuchando y seguimos en contacto. Fantástico. Un abrazo a todos. Hasta luego. Ciao. Otra vez muchísimas gracias Sara per tua disponibilità e vi ricordo che potete trovare Sara su tutte le piattaforme podcast con il suo spagnolo a 360 gradi e la potete andare a trovare anche su Instagram sempre con spagnolo a 360 gradi. Quindi se volete fare lezioni di spagnolo, potete contattare Sara se vivete in Sicilia, Messina e volete saperne di più, sapete dove sono i suoi contatti. Io ovviamente metterò tutti i suoi indirizzi di internet nella descrizione del podcast e ci sentiamo tra un mesetto circa con una nuova e appassionante puntata di Quiero aprender italiano. Ciao!